Hermanos, buenas noches. Eva Tulia González, hoy miércoles 30 de diciembre del año 2020. Seguimos con el tema de la Navidad. Vamos a orarle al Espíritu Santo, vamos a orarle a Dios del cielo para que nos alumbre, para que nos ayude a entender la palabra, para que seamos esas personas que de verdad estemos haciendo la obra que Él nos mandó. Señor, te doy gracias por tu bondad y amor. Tú eres grande, eres el Dios todopoderoso que nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para que aprendamos a vivir la Navidad verdadera y entendamos que Él vino a reconciliar a este mundo pecador contigo. Gracias por haber tomado la iniciativa y que entendamos que nosotros somos embajadores tuyos acá en la tierra para seguir con esta obra de la reconciliación. Amén y amén. Como les dije antes, vamos a seguir con el tema de la Navidad, pero yo lo titulé ¿Dónde buscar el verdadero significado de la Navidad? Entendiendo, hermanos, una cosa, que siempre que vayamos a hablar de la Navidad, al primero que tenemos que tener en cuenta es a Dios. Al primero que tenemos que tener en cuenta es a Jesús. ¿Por qué? Porque es que la Navidad es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Y para yo poder aprender de Jesús, ¿a dónde tengo que ir? A las Sagradas Escrituras, hermanos. ¿Por qué? Porque es que las Sagradas Escrituras a mí me hablan de Jesús desde Génesis, desde el primer libro que se llama Génesis hasta el último libro que se llama Apocalipsis. Entonces ahí es donde encontramos el verdadero significado de la Navidad. Y por esto vamos a empezar con la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. El 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya somos nuevas criaturas en Cristo. Y ya pasaron las cosas viejas y somos nuevas criaturas en Él. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Hermanos, que ya lo viejo quedó atrás, que ya nosotros no tenemos que estar cargando el pasado. Es que el pasado ya dejémoslo. Vivamos el presente. Hermanos, ni siquiera el futuro, porque es que el futuro es del Señor y Él es el único que sabe si llegamos a mañana. Entonces no nos preocupemos. Dejemos el pasado allá, vivamos el presente y así vivimos ligeros de equipaje. Vamos a ver qué nos dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de la gente de allá que no conoce a Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios hizo a Jesucristo pecador? Hermanos, Dios no hizo a Jesucristo pecador. Si Jesús hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No estuviéramos ni contando el cuento. ¿Cómo estaría este mundo? Miremos, hermanos, si hoy el mundo, teniendo
tanta gente a Cristo, habiendo nacido de nuevo, está como está. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo fuera un pecador? Nosotros tenemos que fijarnos mucho lo que estudiamos, lo que aprendemos, porque a veces aprendemos mal las cosas y por no preguntar vamos y enseñamos errores. El Señor no hizo a Jesús pecador. Mire lo que dice. Lo que dice es que lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Que puso sobre él la carga del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Por eso lo hizo pecado. Porque dijo, ya, venga usted que me acabo de conocer, yo le recibo sus pecados y ya queda justificada. Venga, Peranita, que ya usted quedó justificada porque usted ya me tiene en su corazón. Y así, entonces, por eso ya nosotros somos justificados. Pero llevamos el pecado, pero Él nos recibió más bien el pecado y entonces cargó con Él y nosotros ya quedamos libres. Pero tenemos que entender una cosa, hermanos, que si nosotros hubiéramos querido pagar por todo lo que nosotros teníamos aquí, hermano, ni en esta vida ni en otra vida hubiéramos sido capaces de pagar. Sin embargo, vino Jesús a reconciliarnos con el Señor. Dijo, venga, yo les ayudo, es que ustedes no son capaces. Entonces, ¿qué hizo? Nos dio ese regalo de la reconciliación con el Señor Jesús. Entonces Él se hizo pecado porque sobre Él pusimos la carga de nosotros. Pero no fuimos nosotros los cristianos solos, es sobre todo aquel que quiere llegar, que quiere hacer esto, entregar estas cargas, porque nosotros no somos capaces con ellas. Así que cuando pensemos en la Navidad, hermanos, saquémonos de la cabeza que el niño Jesús nace cada año. Hermanos, nosotros llevamos tantos años en los caminos de Cristo y todavía estamos diciendo el niño Jesús. Y todavía se le hacen batas al niño Jesús. Y todavía cada año van y lo acuestan en una cuna. El niño, Dios vino como hombre. Nació como todo hombre. Y creció como todo niño. Y se hizo hombre. Pero Él no se quedó niño. Él no se quedó niño, como ninguno de nosotros que no nos quedamos niños. A veces que sí se quedan, a veces hay personas que se quedan niñas toda la vida, porque no las dejan volar, por muchas cosas, y entonces no las dejan salir adelante, no los dejan salir adelante a ellos solos. Pero que crecemos. Entonces no le digamos adiós, niño. Hermanos, eso sería limitar a Jesús. Cada año nosotros con lo mismo. El niño Jesús, el niño Jesús, el niño Jesús. La cuna para el niño Jesús. No, el niño Jesús creció. El niño Jesús se hizo hombre. El niño Jesús, Jesús nos ayudó a reconciliar con el Padre. Hizo obras muy lindas. Mire qué tanto creció, qué tantos milagros hizo. Empezando por eso. Entonces Él no se quedó niño. Saquémonos de la mente todas esas cosas que hace rato que nosotros ya conocimos del Señor. Él murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. ¿Y cómo iba a morir un niño por nosotros? No, Él tuvo que haber crecido y Él sabía que venía. Mire, a los 12 años ya estaba en el templo enseñándole a los maestros de la ley. De 12 años. Entonces, ¿cómo lo vamos a meter en la cuna? No, cada año no lo metamos a la cuna. Ya lleva más de 2000 años que murió, pero también que resucitó. Y entonces está ya sentado con el Padre. Vamos a ver aquí qué dice. La Navidad, hermanos, es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús, con el propósito de reconciliar
consigo a este mundo pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Hay algunos que no saben qué quiere decir la palabra sustitutiva. La vamos a decir. En este caso, hablando de Dios, quiere decir que murió por otros para redimirnos, para redimir a toda la humanidad. Se trata de la obra de Dios Todopoderoso que murió por otros para redimir a la humanidad. Lo mismo. Entonces vamos a trabajar con dos palabras. La palabra encarnación es la primera. Vamos a ver qué quiere decir. Leamos primero la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, mire qué tan lindo. ¿Quién era ese niño? ¿Quién era ese bebecito que acababa de nacer y que toda rodilla se tendría que doblar delante de él? ¿De dónde sacaron esto, hermanos? El apóstol Pablo fue el que escribió esto. ¿Y de dónde lo sacaría? Vamos a ver. Leamos Isaías 45, 23, a ver qué nos dice. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que en mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahí la tenemos, hermanos. El mismo Dios, allá en los cielos, manda la razón con el profeta Isaías. Quedó escrito aquí. Isaías 45, 23. Lo acabamos de leer y lo acabamos de confirmar en Filipenses. En Filipenses 2, 5 al 11. Entonces, he ahí el resultado. Ahí lo tenemos. Toda rodilla se doblará y jurará toda lengua. ¿Que qué? Que Jesucristo es el Señor. Y nos tenemos, y lo tenemos que reverenciar, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Gústenos o no, lo tenemos que reverenciar, lo tenemos que respetar, lo tenemos que adorar. Si usted está en los caminos del Señor, poquito. Lo mínimo que podemos hacer es eso. Y hagámoslo con amor, porque con ese mismo amor Él fue a la cruz a morir por nosotros y nos recibió esas cargas que tanto nos molestaban. Empecemos con la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra encarnación? Que Dios envió a Jesucristo como a un niño, como a un bebecito, quien aun siendo Dios, nació en el mundo y creció como hombre. Miremos, hermanos, este niño no se convirtió en el Hijo de Dios. Este bebecito no se convirtió en Dios. Hermanos, mucho cuidado con lo que decimos, porque Él no se convirtió en Hijo de Dios, porque ya era Hijo de Dios.
Él no se convirtió en Dios porque ya era Dios. Él se despojó, dice la palabra, y dejó allá toda su majestad. Y se hizo hombre y se humilló aquí en la tierra para poder hacer la obra que había venido a hacer. Rescatarnos a este mundo perdido, hermanos, qué pesar, que todavía no ha querido aprender, no ha querido entender. Hay muchos hermanos que no han querido, y hay muchos que como que no les ha podido llegar la palabra. Yo no entiendo ahora con tanta tecnología, yo no puedo creer que haya gente que todavía no conozca del Señor, con tanta emisora, con tanta predicación por internet. Yo no creo que haya gente que no conozca del Señor. Entonces, miremos, Él vino a reconciliarnos con el Padre. Él se encarnó en un hombre. Él se hizo hombre. Él se humilló por nosotros, por ese amor que nos tiene a nosotros. Y no volvamos a decir que Él se hizo hombre, que Él se hizo Dios, que Él se hizo hijo de Dios. No, porque Él ya era Dios y ya era hijo de Dios. Cuando Él vino aquí, ya Él era hijo de Dios, era Dios. Así, hermanos, que ese niñito que estaba en el pesebre era Dios en carne humana. Eso es. Y se trata de que Dios nos amó lo suficientemente como para nacer como un bebé, para crecer como el Hijo de Dios y morir en la cruz. Así es que la encarnación es que Dios se convirtió en bebé para traernos la salvación. No era cualquier niño, hermanos, sino el que nacería de una virgen, porque Él era el Hijo del Dios viviente. Viviente, vive y reina por los siglos de los siglos. Esto es lo que el resumen de la encarnación. Y démosle gracias a Dios por ese regalo. No lo olvidemos nunca, que por amor, hermanos, Jesús vino y murió y sufrió lo que nadie sufrió en la cruz por nosotros. Seamos agradecidos y dejemos tanto resentimiento y tantos odios atrás. Digámosle a Él que Él vino a sanar nuestros corazones y que Él vino a morar donde nosotros, en nuestros corazones, y que Él nos dejó al Espíritu Santo. Pidámosle que el Espíritu Santo nos ayude a sacar todavía tanta escoria que hay allá dentro de nosotros, que no nos deja avanzar espiritualmente. El Señor está por ayudarnos, y esa es la verdadera Navidad, saber que usted y yo somos nacidos de nuevo. Vamos a ver la segunda palabra, reconciliación. Dice aquí, traer en unidad, dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos o más personas. Cuando se habla de reconciliación, esto nos lo explicó el pastor el sábado y es lógico, pero lo voy a volver a repetir. Cuando se habla de reconciliación es porque hubo una diferencia, es porque hubo un desacuerdo. Entonces, hay enojo entre las personas. Entonces, este coge para allá, esta coge para allá, y si te he visto no me vuelvo a cortar. Pero hermanos, lo lindo es que como el Señor nos enseñó a reconciliarnos, entonces este de acá toma la decisión de volverse a reconciliar con este que pegó para allí. Entonces venga que yo quiero reconciliarme con usted, lo ofendí, perdóname, espero no volverlo a hacer, quiero seguir siendo tu amigo, tu amiga y todas esas cosas. En el nombre del Señor te pido perdón. Aprendamos a humillarnos, aprendamos a doblegarnos, pidamos perdón, aprendamos a perdonar. Hermanos, hay gente que ofende a la persona y la persona que queda ofendida queda tan cargada que quiere volver donde esa persona a decirle, ay, venga, hagamos una cosa, hablemos. Oíste, yo no tengo nada que decir. Y salen y se van y dejan a la otra hablando sola. Dios mío,
Mucho cuidado con eso, hermanos. Que el Señor nos da el ministerio de la reconciliación. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. Si nosotros no empezamos reconciliándonos nosotros mismos, entonces ¿qué vamos a hacer? Ayudamos a reconciliar el otro y nosotros bien bravos, bien cargados. Entonces, ¿cómo hacemos para predicar? Así no es. La cosa es que yo empiezo. Cuando yo le camino al Señor, puedo ayudarle a la otra persona que también camine con el Señor. Hermanos, esto fue lo que hizo Dios Padre por su amor por nosotros, que envió a su Hijo unigénito Jesús al mundo para morir en la cruz e hizo posible que el hombre tuviera una nueva posición en Dios. Tenemos una nueva posición en Dios. Miremos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos enemigos y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y eso es cierto. Miremos lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y mire lo que dice el capítulo 5, versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire lo que hizo. Nosotros éramos enemigos. Cuando usted no quiere saber nada de una persona, ¿qué está diciendo? No es que no la quiero ni ver. Entonces, ¿qué éramos? Enemigos. Si no nos podemos reconciliar, si no queremos saber nada de esa persona, entonces somos enemigos. Y eso es lo que dice la palabra. Y la palabra no está diciendo mentiras. Está diciendo, ustedes eran enemigos míos, no querían saber nada de mí. Pero ya llegó el Señor, hizo la obra por nosotros, se llevó el pecado de nosotros y somos salvos por la vida de Él, de Jesucristo. Dios nos alcanzó a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Nosotros no buscamos la reconciliación. Nosotros no buscamos el reconciliarnos con el Señor, sino que Él nos alcanzó en su espíritu de perdón e hizo posible que tuviéramos una nueva posición con Él. Ya no enemigos, hermanos, ya no débiles, sino como sus hijos. Y fue mediante el nacimiento de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, quien fue a la cruz, y dice la Biblia, vertió, derramó su sangre en el Calvario para pagar la deuda del pecado del mundo. Fue de esta manera, hermanos, que Dios hizo posible que fuéramos salvos, y así fue que Jesús pagó el precio, porque nadie más podía pagarlo. Solo una persona sin pecado. Somos enemigos y somos incapaces de salvarnos nosotros mismos, a nosotros. Nosotros no buscamos reconciliarnos con Dios, Él buscó reconciliarse con nosotros. En la Biblia, la reconciliación siempre ha sido la labor de Dios. ¿Por qué? Cuando recibimos a Jesucristo, todos estábamos pasando por circunstancias adversas, distintas cada uno, y buscábamos nuestra salvación en lugares muy equivocados, hasta que entendimos que no somos salvos por nosotros mismos. Somos salvos solo cuando el Espíritu Santo nos da la convicción de pecado, de quién es Jesucristo y nuestra necesidad apremiante de Él. Si estamos dispuestos
a confesar nuestro pecado y reconocer que no solo es mi Salvador o nuestro Salvador, sino nuestro Señor, y rendimos nuestras vidas a Él. Y en esta confesión de arrepentimiento que nosotros hacemos, inmediatamente se da ese giro en nosotros, de nuestra vieja naturaleza a la nueva naturaleza, por su amor, por su gracia, por su piedad, por su misericordia y ese poder de Dios. Nuestros nombres, hermanos, por todo esto que acabamos de decir, nuestros nombres quedan escritos en el libro de la vida y tenemos la seguridad eterna de Dios Todopoderoso, y esto es lo que nos promete el Señor. Miremos lo que nos dice Efesios 1, 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de Dios. Hermanitos, mire lo que nos está enseñando aquí el Señor. Habiendo oído la palabra, habiendo escuchado el evangelio de la salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto quiere decir que aquí está el Espíritu Santo con cada uno de nosotros para ayudarnos, para sacarnos adelante, para prevenirnos de las cosas que nos vayan a pasar, para mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer, para jalarnos las orejas cuando estamos haciendo las cosas mal y cuando le estamos fallando. Entonces, hermanitos, démosle gracias a Dios por este regalo tan grande de la encarnación, por este regalo tan grande de la reconciliación. Esto fue lo que hizo el Señor y esto es lo que hemos entendido de dónde encontrar el verdadero significado de la Navidad. Hay una conclusión, miremos qué dice. Dios en su amor eligió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado, con la muerte por crucifixión, con lo cual hizo que el hombre pecador tuviera una relación personal con él mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este regalo y vamos a decirle que nos siga sacando adelante. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este regalo de saber que has estado con nosotros, que una vez naciste como niño, pero que no te quedaste allá, sino que nosotros, cada uno, lo recibimos en nuestros corazones el día que tu Santo Espíritu nos convenció y así nosotros hemos podido conocer esta Navidad que eres tú, mi Dios. Gracias te damos, Santo de los Santos, por hablarnos de esta realidad, Señor, que es tu Hijo Jesucristo, que se despojó de toda la gloria que tenía ya contigo, Padre Santo, y que aquí vino y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, todo por obediencia, y por obediencia nosotros también, Señor, tenemos que salir adelante, Señor, siempre pegados de ti, porque miremos ahora, Señor, cómo están las cosas, bendito Dios. Por eso nos ponemos todos en tus manos benditas, dándote gracias, bendito Dios y Padre, y adorándote todos los días más y más, porque es lo mínimo que podemos hacer, tener un corazón lleno de gratitud aquí, Señor, por esa muerte en el Calvario. Te alabamos, glorificamos, honramos tu nombre y te damos muchas gracias. Amado Jesús, amén y amén.